Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, siguiendo aquí en su programa El País en Blanco, un tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca y ha sido el fracaso que ha tenido el gobierno con relación a lo que son las políticas públicas del Estado para servir a la gente. Y esto es preocupante, por eso yo entiendo que ha sido un fracaso total en lo que viene siendo las políticas públicas del Estado para servir a la gente. Y esto es preocupante por la situación que está viviendo la República Dominicana y el gobierno no ha tenido la capacidad de poder capitalizar lo que han sido las políticas del Estado para los más necesitados. Y eso a mí me preocupa bastante, porque cómo es posible que con estos escándalos que tiene el gobierno en estos momentos con relación al famoso bono navideño, lo que el presidente ha denominado la brisita navideña, y eso a mí me preocupa bastante porque todos los errores y todas estas barbaridades de incapacidad que ha demostrado el gobierno siempre van a perjudicar directamente a los más necesitados. El presidente ha decidido dar 4,000 millones de pesos a un segmento importante de la población dominicana, y es preocupante que esos 4,000 millones de pesos, como anunció el presidente con bombo y platillo, de los famosos 1,500 pesos como bono navideño, y que eso no se le haya podido dar a la población que en realidad necesita eso. Eso es algo penoso y preocupante, que algo tan sencillo como es darle esos 1,500 pesos a un ciudadano necesitado, y que el gobierno ha demostrado incapacidad para poder hacer una cosa tan sencilla como es darle 1,500 pesos a esa persona, que todavía no se sabe porque es que hay una situación, ya se ha iniciado en 2 oportunidades, pero se ha dividido este proceso por los escándalos y la mala administración, pudiéramos decir, de quienes coordinan este gabinete de la política pública. Y es preocupante y da vergüenza y lástima decirlo, pero en los pasados gobiernos, por ejemplo de Leonel Fernández, de Danilo Medina, no vimos este tipo de situación. Porque lo que pasa es que el gobierno ha querido capitalizar otro grupo importante que quizás no estaba agregado a esta lista de la gente que están por debajo del rango de pobreza o pobreza extrema, como lo tiene Schuben, y
Por eso nosotros pudimos ver que en estas administraciones, tanto de Rafael Albuquerque, que era quien dirigía este gabinete en los gobiernos de el presidente Fernández, él como vicepresidente de la República, pero era el encargado de este gabinete, de esta parte más importante para los más empobrecidos. Y luego pudimos ver en el gobierno de Danilo Medina que la vicepresidenta Margarita Cedeño también era quien dirigía este gabinete y que lo hicieron bien y sin ningún escándalo, sin ningún ruido. Y eso, entonces, da lástima tener que decirlo, que en vez de seguir avanzando con este gobierno, el presidente Luis Abinader, vamos en retroceso. Porque mientras ellos hacían esta entrega de estas raciones, en ese momento eran raciones, y que se necesitaban bastante para estas personas de escasos recursos económicos, que les llegara esa ración para su cena de Navidad. Eso se distribuía a través de este programa de la tarjeta Comer el Primero, y eso era muy importante. Primero la tarjeta Solidaridad y luego Comer el Primero, que fue la que amplió esta parte. Entonces nunca hubo problema con eso mientras el presidente Luis Abinader decidió cambiar esta estrategia de hacerle llegar esa entrega a esa persona de escasos recursos económicos, y a esto nunca tuvo problema. Entonces el presidente Abinader, a pesar de que son tarjetas, a pesar de que se hizo para que llegara más fácil a los más necesitados, pero es totalmente todo lo contrario, porque el gobierno o el Estado gasta más haciendo o imprimiendo esta tarjeta, donde hemos podido ver informaciones de que cada tarjeta de esta al Estado le cuesta más de 600 pesos. Entonces no vale la pena que para usted darle 1.500 pesos a un ciudadano, usted invierta 600 por el plástico de esta tarjeta y que lo usa una sola vez. Entonces eso es preocupante, porque eso es parte de la estrategia de botar el dinero del pueblo. Entonces es preocupante esto, que haya que hacer esa maniobra para esto. Por eso vemos que más de los 3.000 o de los 3 millones de tarjetas o bonos navideños, como el gobierno le ha llamado, o brisita navideña, entonces dice la encargada del programa Supérate, Gloria Reyes, ella dice que esa institución nada más tiene que ver con el 10% de la tarjeta o de bono navideño, y que de esas 300.000 tarjetas que le tocó a su gabinete, ya han distribuido la gran mayoría. Dice que han distribuido el 80% de las que le tocó a ella, y que las otras le tocan a los otros programas, como el programa que dirige Peña Guava y otros funcionarios de gobierno. Y esto es preocupante, porque entonces vemos que Peña Guava comenzó a distribuir esa tarjeta, y yo creo que se fue a un lugar muy importante, y uno de los lugares mejor indicados, que era a hospitales de la República, donde no van los ricos no van a estos hospitales, y le comenzó a regalar tarjetas a todos aquellos que se encontraban en estos centros de salud. Pero eso hizo un escándalo. Yo creo que los más necesitados sí necesitan que esto les llegue. Los más empobrecidos
tienen la necesidad de que les llegue la mano amiga del Estado, y yo creo que esto no se debió hacer ese escándalo en el caso de Peñaguaba, pero lo han manipulado así, y la realidad es que hay un tremendo escándalo con estos 1.500 pesos para regalo de Navidad, que el gobierno debió analizarlo y que no debió de ganarse esta mala voluntad de aquella gente. Entonces, eso es preocupante, eso está demostrando la incapacidad que tiene el gobierno, que funciona tan poco que ni siquiera para hacerle llegar esto a los más empobrecidos. Y esto es preocupante, a mí me preocupa bastante, porque son personas de escasos recursos económicos los que deberían de tener esto, pero ahora con esta forma de que lo van a entregar casa por casa, pero tampoco hay un inventario de quiénes son los que van a recibir estos bonos navideños, y vimos que habían comenzado a entregar la parte que tiene que ver por Villa María, pero dicen que nada más entregaron 200 tarjetas de bono navideño, y ha sido un total desorden con una situación tan simple como es esta situación. Entonces es un escándalo que el gobierno se ha buscado sin ninguna necesidad. Lo que tenían que hacer era aumentarles esos 1.500 pesos a todos aquellos que tienen la tarjeta de solidaridad. Hoy supérate. Y se lo debieron de poner ahí y ya se acabó el escándalo, y eso es preocupante porque la población ya está acostumbrada a que le llegue siempre algo en la Navidad, pero esto ha sido un desorden total. Pudimos ver que en esta semana, a través de este escándalo que se ha hecho al gobierno, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le pidió al gobierno de que dé los datos de quiénes son los que van a recibir esto, a quiénes van dirigidos, y a través de esta ley de acceso a la información pública, ya ahí el gobierno está en la obligación de entregarles estas informaciones, no a Leonel Fernández, sino a cualquier ciudadano que la solicite. Pero entonces ahí vemos que por el desorden que hay no se ha entregado nada todavía, y lo que ha salido un grupo de opiniones malsanas, pudiéramos decir, acabar a Leonel Fernández, porque dicen que en su gobierno entonces, no lo hacían igual, porque entonces quieren justificar que en el gobierno de Leonel Fernández se daba el dinero y a nadie se le preguntaba nada, pero entonces no debe ser así, porque es el dinero del pueblo, los recursos del pueblo dominicano, y cualquiera que quiera información, los funcionarios están en la obligación de entregar la información solicitada por los ciudadanos. Y esto es algo que entonces pone en tela de juicio la situación por la cual el gobierno tiene un escándalo en estos momentos, un escándalo innecesario únicamente por la incapacidad que ha demostrado el gobierno únicamente para darle 1.500 pesos a un ciudadano. Y esto es preocupante, por eso yo siempre estuve de acuerdo con que llegaran las cajas navideñas que ya estábamos acostumbrados a ver a los ciudadanos más necesitados, porque es una realidad de que una caja navideña llega más fácil a una persona de escasos recursos económicos que ese bono de los 1.500 pesos, que como pudimos ver la Navidad del año pasado, gran cantidad de funcionarios del gobierno, el presidente Luis Abinader, se robaron estos bonos y lo activaban
directamente con el padrón de la Junta, iban a los cajeros automáticos y sacaban el dinero y botaban la tarjeta. Y entonces la persona de escasos recursos económicos que en verdad necesitan la mano amiga del Estado, esto nunca llegaba a ellos. Y eso era preocupante. Entonces por eso yo siempre he estado de acuerdo con que se dejaran la caja navideña. Bueno, el gobierno decía, o el presidente Luis Abinader decía, que era desastroso ver una persona haciendo una fila por una caja, pero entonces ahora es peor porque vemos la gente haciendo una fila en el medio del sol también, buscando esos 1.500 pesos que no alcanzan para nada, porque todo está muy caro, pero entonces en ese momento nosotros vemos que se hacían la fila enorme en el medio del sol, y después que el bono estaba suspendido. Entonces, cuando usted analiza, no se sabe cuál era mejor, si darle la caja al ciudadano o ponerlo a esperar 1.500 pesos y que a última hora no apareciera. Y esto es preocupante. Preocupante, el gobierno ha fracasado con esas políticas públicas para los más necesitados, y eso es preocupante. Y todos estos errores, todas estas barbaridades que comete el gobierno, siempre usted ve que van en perjuicio de los más necesitados. Y esto es preocupante. A mí me preocupa bastante porque vemos que en vez de ir avanzando cada día más, estamos en retroceso. Y a mí me preocupa bastante esta situación que estoy observando cada día más. Ahora mismo estamos en medio de la Navidad, ya hoy estamos a 11 del mes de diciembre. Todos los empleados públicos ya recibieron su salario número 13, lo que mucha gente le dicen el doble, otros le dicen la regalía, pero aquí en la República Dominicana sigue la crisis, una crisis enorme, no se ve un chele en la calle a pesar de que estamos en Navidad, y esto es preocupante porque vemos una Navidad que aparentemente van a ser una Navidad muerta, como la Navidad que tuvimos el año pasado, que daba lástima ver el mismo 24 y 25 de diciembre, que no parecía ni siquiera fecha de Navidad. Y esto es preocupante. Eso aparentemente está sucediendo este año, y es preocupante porque vemos que cada día la cosa se hace más difícil, se hace más complicada, y la mano amiga que debe ayudar a los más empobrecidos, que el Estado, no aparece. Y esto me preocupa bastante. ¿Cómo es posible que, si existen estas políticas públicas para los más necesitados de parte del Estado Dominicano, no llegan hacia ellos? Y entonces vemos que los productos de primera necesidad cada vez aumentando, cada vez más caros. Y esto es preocupante porque no hay forma de que un ciudadano de escasos recursos económicos pueda avanzar, ni mucho menos pueda tener su cena de Navidad. Eso es algo que a mí me preocupa bastante. Yo creo que el gobierno debería de buscar una forma de hacerle llegar esa ración, que es bastante poca, pero algo es más que nada, a los ciudadanos que en realidad lo necesitan, porque el gobierno ha dicho que la República Dominicana ha disminuido la pobreza, situación que no es verdad. El presidente Luis Abinader dijo en su discurso de la Navidad que va a erradicar el hambre para el año 2028 y que va a disminuir la pobreza, pero cuando usted lo analiza desde el punto de vista económico, usted se da cuenta que no es así, porque todas las estadísticas dicen que ahora hay más pobres que 4 años atrás, y eso lo hemos visto en
proceso de tarjeta de comer primero, que el gobierno la ha duplicado, y se supone que si ha duplicado la tarjeta de Supérate es porque la situación cada vez es más difícil y hay más personas que necesitan de la mano amiga del Estado. Entonces, eso le da a entender de que la pobreza no ha disminuido, sino que sigue aumentando. Y esto es algo que a mí me preocupa. Entonces, mientras el gobierno dice que la pobreza ha ido disminuyendo, mientras el presidente Luis Abinader dice que para el año 2028 va a erradicar el hambre en la República Dominicana, pero todo esto son únicamente sueños que quedarán en el pasado, sueños que no se cumplirán porque cada vez lo que vemos es que la situación se le complica más a la gente más desposeída. Aquí vemos la mala política del gobierno, por ejemplo, en el área agrícola. Aquí vemos que se le hacen bastantes préstamos, pero esos préstamos que se hacen son a empresarios que no tienen que ver con el sector agrícola, a empresarios que tienen que ver con el área de la construcción, o aquellos que tienen que ver con el área del comercio, de vehículos, u otros renglones, turismo. Pero usted no escucha que se hizo un préstamo para los pequeños productores, para aquellos que trabajan en la agricultura, para aquellos que trabajan en la ganadería, para ninguno de estos sectores, para el gobierno, estos sectores no existen. Y cuando usted ve que se hace un préstamo, que el Banco Agrícola hizo un préstamo, es un préstamo como por ejemplo ese préstamo que se ha tomado Chus Vázquez, el cónsul de Nueva York, que ha hecho un préstamo enorme del Banco Agrícola, pero no es para invertirlo en el sector agrícola. Entonces, así hay una cantidad de préstamos que se ha hecho, sino que por amiguismo del gobierno, pero a la persona que necesitan dinero para poner la tierra a producir, a esto se ha abandonado. Por eso vemos que este es un gobierno enemigo de la parte que tiene que ver el sector agrícola. Este gobierno no invierte en la parte de la agricultura y por eso usted ve que los productores nacionales se viven quejándose porque el gobierno, en vez de protegerlo a ellos, en vez de fortalecerlo a ellos para que aumenten su producción, lo que hace es que aumenta las importaciones y a estos agricultores o productores dominicanos o locales o nacionales que se los lleve el mismo demonio. Entonces, con un gobierno así, ¿cómo es posible que usted está pensando erradicar el hambre para el 2028? Que ya eso está prácticamente aquí con únicamente 3 años. Entonces eso no es posible. Por eso todo este discurso y toda esta alaraca que ha hecho el gobierno para tratar de engañar a la gente con falacia, eso no se corresponde. Entonces, si tuviéramos un gobierno que se preocupara por lo más desposeído, no es verdad que este sector agrícola estuviera abandonado como está. Este gobierno, todo lo que son las políticas públicas del Estado, donde necesita servirle a la gente, lamentablemente para eso el gobierno no recuerda que existen. Y eso es preocupante. Por eso usted ve que los ministros que tiene este gobierno en estos renglones son ministros que no funcionan, son ministros que el gobierno, aún mirando que no sirven, que no hacen el trabajo, lo mantiene ahí. Si usted se observa, este ministro que está en el sector de la agricultura, Limber Cruz, que es un hombre que no se preocupa por los agricultores. Esto es algo preocupante, pero el presidente lo tiene ahí, porque al presidente no le importa si ese funcionario funciona o no. A lo que aquí a lo que le importa es que son amigos que pertenecen al mismo grupo y lo que menos importa en este gobierno es el pueblo.
y esto es preocupante. Si tuviéramos un presidente que se preocupara por lo más necesitado, que se preocupara por este sector agrícola, hacía mucho que Limber Cruz no fuera el ministro de Agricultura. Aquí vemos que en agricultura no se ha hecho absolutamente nada, abandonado con otra parte de este ministerio como es el FEDA. Eso es algo preocupante. Entonces, sí hay dinero, pero no para dárselo a los verdaderos productores nacionales. Y eso a mí me preocupa bastante porque es que el renglón agricultura en este gobierno está abandonado totalmente. Y para mí, esto no debe ser así. No debe ser así. El pueblo necesita de la mano amiga del Estado y en este caso, este sector agrícola abandonado y olvidado por el gobierno. Nosotros pudimos ver en las gestiones pasadas, por ejemplo, las gestiones de Danilo Medina, había un grupo de la oposición, especialmente el PRM, que criticaba a Danilo Medina porque Danilo Medina era domingo tras domingo, decían que era brincando charquitos. Danilo, el presidente de los charquitos, brincando charquitos, buscando cámaras, pero no era así. Danilo iba a los campos, formaban asociaciones y a esas asociaciones se preparaban para recibir la mano amiga del Estado para poner la tierra a producir. Estas asociaciones les llegaban tractores, les llegaban camiones para sacar los productos y llevarlos a los mercados para que llegaran a un precio más asequible a la población. Pero cuando vemos que esta parte avanzó bastante, se le daban gallinas ponedoras, se le daban ovejos, conejos, y era un programa muy hermoso, incluso hasta tilapia y esas cosas, para que la gente produciera. No, pero este proyecto se criticaba bastante porque era un proyecto que iba directamente a los más pobres, a los que trabajan la agricultura. Y entonces ahí pudimos ver que este proyecto de Danilo todos los domingos tras domingo en un campo de eso, Danilo no descansaba. Domingo tras domingo Danilo estaba en un campo diferente llevándoles bienestar a esta población abandonada y todos estos proyectos se cayeron. Todos estos proyectos o programas, el gobierno del presidente Abinader lo ha tirado a la basura, lo tiró al zafacón y esto es preocupante. Entonces, ¿cómo es posible que van a poder sobrevivir los productores nacionales si no hay gobierno que le preste la mano amiga del Estado? Y esto es algo preocupante. Ahora mismo, Limber Cruz dice que coman plátano, que hay una sobreproducción de plátano. Y los pollos están baratos, que coman pollo, que hay una sobreproducción de pollo, pero vaya al colmado, a un supermercado para que usted vea el precio que tienen tanto los plátanos como los pollos. Ahora mismo los plátanos que aparecen es un plátano que no sirve, que le dicen fía, que usted ve que lo venden en la calle hasta 5 pesos, pero ese es un plátano que no sirve. Si es un plátano baraonero o un plátano cibaeño, que son los verdaderos plátanos, lo que la gente le dice plátano criollo, un plátano de eso, usted ahora mismo no lo encuentra fácilmente en un supermercado. Usted encuentra un plátano que no sirve del tamaño de un guineo y le cuesta 20 pesos. Pero si usted va a comprar un plátano de esos baraoneros, ese plátano donde usted acierta a encontrar, ese plátano le cuesta 35 pesos y 40 pesos. Entonces, esa es la realidad y Limber Cruz dice que hay una sobreproducción de plátano y que están baratos únicamente en la finca de él, porque es una finca que produce con haitianos ilegales, como él lo dijo, y
Mientras se tiene una campaña para recoger lo ilegal, el Cruz lo tiene en su finca produciendo. Entonces, esto es algo preocupante, muy preocupante la situación que está viviendo el sector agrícola por el abandono del gobierno a este renglón tan importante que es el renglón que produce los alimentos para el sustento de la sociedad. Y esto a mí me preocupa bastante. Entonces, creo que esta política pública del gobierno con relación al sector agrícola ha fracasado porque no sirve para darle el apoyo a la gente que lo necesita. Entonces, así como está fracasado esta administración que tiene que ver con los programas sociales de ayuda a los más necesitados, así vemos que está el sector agrícola totalmente abandonado y echado a la basura por el gobierno, abriéndole puertas y dándole espacio a las importaciones, y entonces los sectores nacionales o productores nacionales totalmente abandonados y olvidados por parte del gobierno. Y eso es preocupante. Entonces, con otro tema, siguiendo la misma trayectoria, ha sido esto del presupuesto nacional, que en la noche de este miércoles el Senado aprobó en segunda lectura una cantidad exorbitante de dinero para el gobierno, y que en segunda lectura ha aprobado o ha autorizado el Senado para que el Ministerio de Hacienda apoye al gobierno con unos o con más de 350.990 millones de pesos, y dice que lo autoriza para que esos valores lleguen a la deuda pública, pero también le dice que en caso de que puede ser para el presupuesto de 2025 en moneda en peso dominicano o su equivalente en moneda extranjera. Pero a mí me preocupa bastante que con tantos recursos, tanto dinero que tiene el Estado, y cada vez vemos año tras año un presupuesto más voluminoso, pero de este presupuesto voluminoso el dinero no se invierte en infraestructura. Cada vez un gobierno cada vez construye menos, cada vez se olvida de las obras que necesita el pueblo, y esto es preocupante, a mí me preocupa bastante. Y vamos a leer esta información que fue publicada hace un rato. En su sesión de este miércoles, el Senado autorizó en segunda lectura la colocación de valores de deuda pública por un monto de 350.990 millones de pesos para apoyo al presupuesto general del Estado para el 2025, ya que fue aprobado por el Congreso. En detalle, el proyecto que aprobaron los senadores autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir y colocar valores de deuda pública por hasta un monto máximo de 350.990 millones de pesos o su equivalente en otra moneda extranjera. Entonces, con tanto dinero, es preocupante que entonces las obras que se están construyendo son obras que en su gran mayoría van a ser paralizadas por falta de recursos económicos, porque el gobierno se ha enfocado, el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, de destruir este país a través de los préstamos. Y eso es préstamos y préstamos aprobados a la carrera, y eso es preocupante porque el próximo gobierno que venga en el 2028 lamentablemente no va a poder hacer nada, porque
este gobierno, el presidente Abinader y el PRM, han endeudado tanto el país que han pasado los límites. Y esto es preocupante, la cantidad de préstamos que ha hecho este gobierno y las que están en carpeta para hacerse en este nuevo año a partir de enero. Esto es preocupante y no se sorprendan si en los días que faltan antes de culminar este mes de diciembre se siguen aprobando más préstamos, porque la intención no es una intención que puede ser para favorecer al país, sino para seguir hundiéndolo en la deuda. Y es preocupante porque vemos tanta deuda, tanto dinero y en la sociedad dominicana en retroceso. Y esto a mí me preocupa bastante porque es que el pueblo está como durmiendo, parece que le están echando una sustancia al agua para dormir la gente. Entonces, la cantidad de préstamos que ha hecho el presidente Luis Abinader en estos 4 años y meses que tiene, eso es exorbitante, ha pasado los límites. Entonces, las obras no se ven. Esa fue otra solicitud que hiciera el presidente Leonel Fernández, de que el gobierno, el presidente Abinader, presente las obras de dinero de los 700 millones de dólares del contrato de Aerodón, porque arrendó otra vez el presidente Abinader los aeropuertos, Aerodón, Aeropuerto Dominicano, y recibió adelante 700 millones de dólares y dijo que estos recursos eran para la construcción de varias obras y las obras en su gran mayoría ni siquiera han comenzado. Hay nada más hay 2 movimientos de tierra, la que está en la República de Colombia, que ahí ya comenzó el movimiento de tierra, pero después las otras obras, como son perdón, que esto es en vivo, el país en blanco en vivo. Como son en este caso las obras de las construcciones de los puentes de Gran Santo Domingo, puente que unirá a Villamella con el Distrito Nacional. Eso ni siquiera se ha pensado. El puente que unirá a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional por aquí, por el ensanche Osama, tampoco. Y una cantidad de obras que el presidente Abinader anunció con este dinero, pero que no se ve dónde se ha invertido el dinero. Entonces el presidente Fernández estuvo solicitando para que el gobierno le entregue información sobre eso a la fuerza del pueblo, y eso ha caído muy mal por la crítica que el gobierno entiende que le están haciendo, pero no es que sean críticas, es que son obras que el presidente Abinader anunció cuando recibió este dinero y que arrendó los aeropuertos, aún faltando 12 años para terminar dicho contrato, y él no se contuvo porque quería dinero, en este caso para la campaña, porque para nadie es un secreto que eso fue un dinero que se invirtió en la campaña comprando la voluntad de políticos de otras organizaciones, y para nadie es un secreto, y ahora las obras no se ven, y esto es preocupante, y creo que con toda razón la fuerza del pueblo tiene que hacerlo, y cualquier otra organización política, porque así la ley lo establece. Entonces, esto es preocupante.
Pero vemos con este presupuesto tan alto, el presupuesto del Estado, en su gran mayoría se va para pago de deuda. Y cada vez la deuda sigue aumentando porque esta gente no se paran de tomar préstamos y préstamos. Van a hundir el país en préstamos. Y es una situación preocupante la que lleva la República Dominicana, donde el gobierno le ha querido hacer entender al pueblo que hay una economía que está estable, pero esa estabilidad que el gobierno dice tener y que mantiene es una estabilidad que es a través de los préstamos. Y esto es preocupante y peligroso porque va a llegar un momento donde ya el país no va a poder sustentar la cantidad de recursos que debe pagar de estos préstamos, y entonces ahí la cosa se va a poner más complicada. Y lamentablemente son préstamos que no son para invertirlo en infraestructura que puedan tener retorno, ya sea a largo o mediano plazo. No, esto es preocupante porque la mayoría son préstamos para pagar deuda. La mayoría son préstamos que no se sabe dónde va el dinero. Y esto es muy preocupante. Y cada día la República Dominicana tiene menos servicios. Cada día los servicios de salud sirven menos porque se van deteriorando. Llame al 911 para que usted vea que ya ni siquiera aparece. O vaya a un centro de salud de la República para que usted vea el desorden que hay. Perdón, que el país sigue en blanco, estamos agripados. Pues bien, el desorden que hay, que ya ni siquiera funcionan estos servicios. Y esto es preocupante. Usted va a los centros de salud y nadie se preocupa por nada. Muchos hospitales o centros de salud que no tienen ni siquiera hilo para coser a una persona que llevan herida. Y esto es preocupante, como lo podemos ver ahí en el Hospital de la Inmigrante en Santo Domingo Este. Y esa es la realidad que vive el sector salud es algo que nunca se había visto, una crisis tan fuerte como la que tiene, y eso es preocupante. El sector salud, el sector más importante porque se trata la salud es la vida de la gente, y esto no debe esperar. Pero lamentablemente al gobierno no le importa nada de esto porque es un gobierno que lo que le interesa es la oligarquía, un gobierno que no le interesan centros de salud públicos sino privados, y esto es preocupante. Por eso usted ve que después de tantos años que tiene el presidente Luis Abinader ahí, y esta ciudad sanitaria Luis Eduardo Alvar, lo que la gente conoce como el Morgan, eso no se ha terminado porque al gobierno no le interesa que eso se termine, porque es un centro de salud que va a ser para los más necesitados, y eso es preocupante. No le importa nada de eso al gobierno lo que le interesa son los asuntos privados. Por eso vemos que el presidente siempre está inaugurando empresas, inaugurando hoteles, inaugurando fábricas de chocolate y esas cosas, pues, como vimos en tiempos pasados, pero nada de eso del Estado. Eso son inversiones privadas, inversiones que el Estado no tiene que ver con eso. Y entonces por eso vemos que los halagos que hace el presidente cuando va a inaugurar una de esas empresas privadas, pero al Estado no le importa eso porque eso no está a favor ni en beneficio de los más necesitados, ni en beneficio del pobre o del pueblo, sino eso en beneficio de ese grupo de oligarcas que construyó esa empresa. Y esa es la realidad. Entonces es preocupante. Cuando usted ha visto al presidente Abinader en un campo diciendo le estamos dando apoyo a los sectores agrícolas de aquí, a los productores, para que sigan produciendo? Usted no ha visto eso, ni lo va a ver tampoco. Ahora sí, es una parte que tiene que ver con el sector hotelero, por ejemplo, ahí usted lo va a ver.
pues el presidente tiene grandes inversiones en este sector, el sector turismo. Entonces, cuando usted ve esta parte que tiene que ver con turismo, que tiene que ver con cemento, donde el presidente tiene grandes inversiones, entonces ahí sí. Pero en el sector agrícola abandonado y el sector salud de la República abandonado, el sector educación ni se diga, el desorden que hay ahí, y no cambian el ministro porque es un ministro que está puesto ahí para favorecer o para pertenecer al grupo que tiene que ver con la vicepresidenta de la República, pero no le interesa que la salud o que la educación avance, sino lo que le interesa es mantener este sector de la educación destruido como lo tiene Ángel Hernández. Y esto es preocupante. Si fuera un gobierno que tuviera interés, hacía mucho que Ángel Hernández no fuera el ministro de Educación, pero al gobierno no le interesa esto, y como no le interesa la educación de la República, entonces por eso tiene este ministro incapaz dirigiendo el Ministerio de Educación. Y por eso vemos cada día más problemas en el sector de educación, porque el gobierno no le interesa eso. Y esto a mí me preocupa bastante, esta situación que vemos a diario que está sucediendo en la República Dominicana, porque no hay ningún interés en que los servicios públicos puedan mejorar. Y a mí me preocupa bastante. Eso es algo que hay que prestarle atención y que el pueblo debe de reclamar, porque esto es algo preocupante. Cambiando de tema, una información muy importante que vi que salió publicada hace apenas una hora, y ha sido de lo que tiene que ver las declaraciones que dieran Milton Ray Guevara y Rafael Albuquerque, dos expertos en lo que tiene que ver el derecho laboral. Ambas figuras fueron ministros de trabajo o secretario de trabajo en aquellos años, se le cambió el nombre de secretario, fue ministro, y ambos dicen no estar de acuerdo con que se toquen la cesantía por ahora, que después de un año que se pueda llegar a un acuerdo o algo para ahí ya adecuarla a los nuevos tiempos. Pero es algo preocupante porque cuando vemos este problema de lo que es la reforma laboral, esto no es una reforma que se quiere hacer para favorecer a los trabajadores, no, es una reforma que se quiere hacer para robarles a los trabajadores lo que son las cesantías, lo que la gente llama como la liquidación. Entonces, a ese punto no se le debe de poner la mano, y el pueblo debe mantenerse vigilante, porque aquí lo más que hay es congresistas enemigos de los trabajadores, y hay que prestarle mucha atención. El pueblo dominicano, el pueblo trabajador, tiene que mantenerse pendiente y atento con estos legisladores, a la mayoría abusadores que quieren quitarles la cesantía a los trabajadores, y eso no se puede permitir, porque aquí lo que los empleadores buscan es eliminar la cesantía para votar a los trabajadores, y que cuando lo voten vayan a su casa con una mano delante y la otra detrás, sin nada. Y eso no se puede permitir en la República Dominicana. Así es que estas opiniones que dieran ambos expertos en el derecho del trabajo, Milton Ray Guevara como Rafael Albuquerque, yo creo que se le debe de prestar mucha atención, y que
la cesantía no se le ponga la mano en esta reforma laboral. Y esa es la realidad, porque es preocupante lo que vive la República Dominicana, y más con estos salarios de miseria, y más que hay un grupo de empleadores que por cualquier tontería votan a ese trabajador. Entonces la garantía es que cuando lo voten lleve algo a su casa, hasta tanto él pueda ubicar otro trabajo. Entonces el legislador, ya sea un diputado o un senador, que se preste a esta vagamundería de quitarles la cesantía a los trabajadores, hay que prestarle atención, porque ese sería un congresista que se debe de considerar enemigo del pueblo, un traidor a la patria, y eso hay que prestarle mucha atención, porque aquí hay un grupo que, a fin de que trabaja para la oligarquía, a fin de que le hace juego para que los empresarios sean los que tengan el beneficio. A esto hay que prestarle mucha atención, y ese grupo de congresistas el pueblo debe de marcarlo para que en la próxima contienda electoral entonces pague el precio y que le voten en contra para sacarlo del Congreso por abusadores, traidores al pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Entonces, así es que es la cesantía. No se le deben de poner las manos en esta reforma laboral, porque esto no puede ser modificado para joder, en pocas palabras, a los trabajadores. Y esa es la situación. Entonces, esos debates y esas exposiciones que dicen estos juristas que se van a mantener, es algo que el pueblo debe estar atento, porque el pueblo no debe de permitir esta situación. El pueblo no debe permitir que estos derechos ya adquiridos, que le tocó sangre y fuego a aquellas generaciones que lucharon para que hoy tengamos esto en el código, eso es preocupante. Muy preocupante, porque no se puede permitir otra cosa que no sea mantener la cesantía, porque el ciudadano, cuando un empleador lo despide, no debe de llegar a su casa con una mano delante y la otra detrás, porque esto es algo injusto y es algo que no se debe de manejar directamente por el gobierno a favor de esta oligarquía abusadora que únicamente quiere que los trabajadores sigan creándoles grandes riquezas, y a los trabajadores que son quienes crean la riqueza, que se los lleve el mismo demonio con un salario que no le alcanza ni siquiera para comer, y ahora con quererle eliminar la cesantía. Entonces eso es preocupante, que siga la reforma laboral, que se maneje esta parte de lo que tiene que ver, como ellos dice Milton Ray Guevara, lo que es el teletrabajo, el trabajo de las amas de casa o domésticas, que pues bien, de la doméstica, que ha habido un punto ahí que se debe prestar atención, porque también estas son otras mujeres y a veces hombres que trabajan bastante en esta parte que tiene que ver con el área doméstica, y no le quieren pagar. No le quieren pagar prestaciones, o no le pagan después de que trabajan tanto. Entonces, eso hay que prestarle atención bastante para mejorar esto, porque lo tiene la misma Constitución, lo tiene, y dice que el trabajo del hogar crea riqueza. Entonces, ya hay un mandato constitucional, y a eso hay que prestarle mucha atención. Entonces, esa parte que tiene que ver con esto no se le puede olvidar, y estas mujeres que trabajan en el área doméstica hay que prestarle atención, porque aquí los empresarios o los empleadores lo que quieren que
sus trabajadores mueran de hambre por no pagar, mientras ellos se llenan cada vez más los bolsillos a raíz del trabajo de estos trabajadores. Y esa es la realidad que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Y eso es algo que hay que prestarle atención. Yo entiendo que el gobierno del presidente Abinader y PRM ha sido uno de los gobiernos más desastrosos, más amargos para aquellos que son de escasos recursos económicos y que andan día tras día buscando para ver si pueden sobrevivir, y esto es preocupante lo que está viviendo la República Dominicana. Así es que yo entiendo que esta crisis que está viviendo la República Dominicana, una crisis de fracaso del gobierno, de lo que son las políticas públicas del Estado, hay que buscar la solución, porque no podemos tener un Estado en contra de la población que más lo necesita, y esto es preocupante porque el Estado siempre debe estar al servicio de los más necesitados. Así es que esa es la situación. Esperemos que esto se pueda resolver, porque el lío que ha tenido la República Dominicana ha sido una situación muy preocupante en los últimos meses, con estos desórdenes de gobierno que no se preocupan directamente por la sociedad dominicana. Así es que esperemos que esta política de fracaso del presidente Abinader puedan mejorar en favor de la clase más desposeída en la República Dominicana.